Oye, antes de seguir con esta historia increíble, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando más contenido para ti. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando el teléfono destrozó el silencio de mi casa. A mis 68 años había aprendido que las llamadas nocturnas nunca traen buenas noticias. Mi mano tembló al levantar el auricular. ¿Señora Isabel Vargas? La voz era profesional pero urgente. Soy la enfermera Carmen del Hospital General. Su hija Renata acaba de ingresar. Se desmayó en su turno de la fábrica. Por favor, venga inmediatamente. La taza de té se me resbaló de las manos. El líquido caliente salpicó mis pies descalzos, pero no sentí nada. Solo esas palabras resonaban en mi cabeza. Mi hija, desmayada, hospital. No me cambié el pijama. Tomé mi chal y salí corriendo a la calle helada de Querétaro. En el taxi, con manos temblorosas, marqué el número de mi yerno, Alonso. Primera llamada, 2 tonos, y se cortó. Segunda llamada, sonó sin respuesta. Tercera llamada, rechazada. Un escalofrío me recorrió que nada tenía que ver con el frío de diciembre. Llegué al hospital y corrí por los pasillos que olían a desinfectante. Busqué a Alonso, a sus padres, a cualquiera de la familia Dávila. No había nadie, absolutamente nadie. Me dejé caer en las bancas metálicas de la sala de espera, sintiendo el frío traspasar mi ropa y calarme hasta los huesos. Por reflejo, abrí Facebook en mi viejo celular. Busqué el perfil de Alonso y lo que vi me quitó el aire. Una foto publicada hacía apenas 15 minutos. Toda la familia Dávila sonriendo, levantando copas de vino, rodeados de un festín navideño. El texto decía, Navidad con la familia verdadera. Mi hija no estaba en esa foto. La enfermera Carmen salió del área de urgencias con una bolsa de plástico. Dentro estaba el teléfono de Renata, con la pantalla rota como una telaraña. Su voz era suave, pero cada palabra era una puñalada. Llamamos al número de emergencia, el de su esposo. Él contestó y cuando escuchó la noticia solo dijo, seguramente no es nada grave, y colgó. Por eso tuvimos que buscar en los contactos para llamarla a usted. No es nada grave. Esas palabras se clavaron en mi corazón como agujas ardientes. Me quedé sola en ese banco metálico. Y de repente los recuerdos me arrastraron 30 años atrás. A otra noche en un hospital, también llena de angustia y soledad. La noche en que di a luz a Renata. Sola. Antes de Renata hubo un hombre, Lorenzo Vidal. Hijo del dueño del rancho más rico de la región. Y yo solo la hija de un carpintero. Me cantaba boleros bajo mi ventana con su guitarra vieja. Me prometió una casita, hijos, una vida juntos. Pero su familia nunca me aceptó. Lo enviaron a España, lejos de mí, lejos de su vergüenza. Las cartas que le envié nunca tuvieron respuesta. Descubrí que estaba embarazada justo cuando él desapareció de mi vida. En nuestro pueblo pequeño me convertí en la muchacha embarazada sin marido. Las miradas me seguían a todos lados, curiosas, compasivas, despreciativas. Pero decidí tener a mi hija. Conseguí trabajo como maestra con un salario mínimo, y las dos sobrevivimos en una casita con techo de lámina que goteaba cada vez que llovía. Le di todo a Renata, todo lo que pude. Pero sin estudios, ella solo encontró trabajo en fábricas. Conoció a Alonso Dávila en una cafetería cerca de su trabajo. Él era guapo, educado, con un buen empleo. Pensé que por fin mi hija tendría la vida que yo no pude darle. Me equivoqué. La familia de Alonso nunca la respetó. Se burlaban de su forma sencilla de vestir, de su trabajo en la fábrica. Recuerdo una cena en su casa. La suegra de Renata torció la boca y dijo frente a todos, ese frijol que preparó parece comida de rancho. Aquí nadie puede comer eso. Cuando Renata quedó embarazada de Leo, tuvo que seguir trabajando de pie todo el día en la fábrica, con el vientre enorme, porque la familia Dávila no le daba ni un peso. Es tu responsabilidad, decían. Alonso cambió después de su ascenso. Empezó a sentir vergüenza de tener una esposa obrera. Le hablaba con desprecio. Mírate. Vistes como si no te importaras. Hueles a aceite de máquina. Me haces quedar mal, Renata. La última vez que fui a verla, hace apenas unas semanas, estaba delgada, con ojeras profundas y mejillas hundidas. Le tomé su mano huesuda. Vente conmigo, hija. Mi casa es pequeña,
pero siempre hay lugar para ti y tu niño. Con mi pensión puedo mantenernos a los tres. Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo, mamá. Leo necesita un padre. Todos sus amigos tienen papá y mamá. No quiero que lo molesten. Puedo aguantar un poco más mientras mi hijo tenga una familia completa. Una familia completa. Esas palabras ahora sonaban como una profecía cruel. Desperté del recuerdo cuando la enfermera Carmen me tocó el hombro. Señora, pase. Su hija ya despertó. Entré a la habitación blanca y fría. Renata estaba en la cama, pálida como una hoja, con una aguja de suero clavada en su mano delgada. El monitor cardíaco hacía bip, 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 contando los segundos pesados. Mamá, ¿por qué estás aquí? Su voz era apenas un susurro ronco. Vine a cuidarte. ¿Cómo te sientes, hija? Ella tosió y habló con voz entrecortada. Tengo que ir a trabajar. Hoy es el último turno. En Navidad pagan el doble y hay bono de fin de año. Mamá, Leo quiere una bicicleta azul. Le prometo. Ellos no me dieron ni un peso para comprarle un regalo. Por una bicicleta. Mi hija había arriesgado su vida por una bicicleta para su hijo. La furia me quemó por dentro, pero me contuve. Le acaricié el cabello. Descansa, hija. La bicicleta de Leo déjala en mis manos. De lo demás, yo me encargaré. Iré a traer a Leo contigo. A la mañana siguiente salí del hospital hacia el barrio elegante donde vivía la familia Dávila. Su casa de 2 pisos pintada de blanco destacaba entre las demás. La puerta principal estaba entreabierta. La empujé y entré. El olor a vino y comida vieja me golpeó. En la sala, Alonso junto a sus padres y su hermana estaban sentados cómodamente en el sofá, viendo televisión, comiendo pastel y riendo como si nada hubiera pasado. El piso estaba cubierto de basura, papeles de regalo rotos, platos con restos de comida. Y en una esquina, mi nieto Leo, de 6 años, con un pijama desgastado, sostenía una escoba más grande que él, intentando limpiar el desastre que ellos habían dejado. La señora Dávila levantó la barbilla hacia él y dijo con voz mandona: Rápido, flojo. Si no limpias bien, olvídate del desayuno. Esa frase fue la chispa que encendió la pólvora dentro de mí. Corrí hacia Leo y lo abracé con fuerza. El niño temblaba entre mis brazos. Alonso dejó su taza de café con calma. Se levantó, caminó hasta un mueble de caoba, sacó un fajo de papeles y lo arrojó frente a mí. Qué bien que vino, señora. Así me ahorro el envío. Entréguele esto a su hija para que firme. Era una solicitud de divorcio. Lo miré con furia. Él se encogió de hombros con un gesto cruel. Ya me cansé de ella. Una obrera de pueblo sin clase, incapaz de darme más hijos. Solo tuvo un niño. Necesito una esposa de mi nivel. Su mirada se dirigió a Leo con desprecio. Y al mocoso ese, si quiere, lléveselo. Criarlo es una pérdida de dinero. Igual de inútil que su madre. Igual de inútil que su madre. Cada palabra fue una cuchillada. Apreté más fuerte la mano de Leo. Miré de frente a Alonso y a toda su familia sin alma. Nos vamos. Saqué a Leo de esa casa sin mirar atrás. Durante el trayecto en autobús de regreso al hospital, él no dijo una palabra. Se acurrucó en mi regazo sosteniendo un trompo de madera que le había comprado en un puesto callejero. Cuando llegamos a la habitación, senté a Leo en la silla junto a la cama y le di una galleta. No la comió. Solo la sostuvo entre las manos y se recostó contra su madre, quedándose dormido. Su sueño no era tranquilo. De vez en cuando sus hombros pequeños temblaban. Respiré hondo y le conté todo a Renata, sin omitir un solo detalle. La escena en la sala, la fiesta terminada, las palabras de la señora Dávila, la actitud de Alonso. Al final saqué los papeles del divorcio y los coloqué sobre la manta que cubría su cuerpo. Esto es lo que me dio. Quiere que lo firmes. Renata guardó silencio un buen rato. No lloró. No gritó. Solo miraba el techo blanco. Luego giró lentamente la cabeza hacia Leo, que dormía profundamente. Una lágrima rodó por su mejilla hundida. Su voz fue apenas un susurro. Pensé que aguantando podría mantener un hogar para mi hijo, pero al final solo le dejé la vergüenza. Levantó la vista hacia mí y en esos ojos vacíos comenzó a encenderse una llama. Puedo soportar que me llamen simple, inútil. Puedo soportar su desprecio. Pero a mi hijo
Nunca nadie tiene derecho a llamarlo así. Su firma fue tan fuerte que casi rasgó el papel. En ese instante vi como un peso invisible que la había aplastado por años se desprendía de sus hombros. Exhaló largo, como quien sale del fondo de un lago oscuro. El día de la audiencia de divorcio llegó. El tribunal de familia era un edificio viejo, con paredes amarillas descascaradas. Renata, Leo y yo nos sentamos en un banco de madera en el pasillo. Ella llevaba su camisa más decente, pero aún así se veía perdida dentro de la ropa. No dijo palabra. Solo retorcía el borde de la camisa. Alonso y su familia llegaron con la cabeza en alto, sin siquiera mirarnos, como si fuéramos invisibles. Alonso llevaba un traje caro, su madre un collar de perlas. Se colocaron en un rincón aparte, riendo y susurrando. Mientras esperábamos, vi a Alonso hablando en voz baja con su abogado. Entonces salió el juez de una oficina. Alonso se acercó enseguida con una sonrisa amable. Señor juez, solo quería expresarle mi respeto. Confío plenamente en su justicia y comprensión. Y entonces lo vi. Un gesto rápido, casi imperceptible. Cuando se dieron la mano, Alonso deslizó discretamente un sobre marrón grueso en la palma del juez. El juez lo recibió y lo colocó entre los papeles con total naturalidad. Mi corazón se hundió. La justicia ya estaba encerrada en ese sobre marrón. El juicio duró menos de 10 minutos. El abogado de Alonso describió a Renata como una esposa que no aportaba nada al hogar, una carga económica. El abogado de oficio que nos asignaron apenas pudo leer unas líneas arrugadas con voz temblorosa. Finalmente el juez leyó el fallo con tono monótono. Se aprueba la solicitud de divorcio. La custodia del menor se otorga a la madre. Solté un breve suspiro de alivio. Al menos conservaría al niño. Pero siguió hablando. Todos los bienes compartidos, incluyendo la casa y la cuenta de ahorros, pasarán a manos del señor Alonso Dávila por ser el principal generador de ingresos. No habrá pensión alguna tras el divorcio para la esposa ni para el menor. No podía creer lo que oía. Me levanté de golpe. Esto es una injusticia. Es un robo. Vi cómo le daba un soborno al juez. El juez golpeó con fuerza el mazo. Silencio. Está alterando el orden del tribunal. La audiencia ha terminado. 2 guardias me sacaron del recinto. En el pasillo, Alonso pasó junto a mí. Se detuvo, me miró directamente a los ojos y sonrió con desprecio. Una sonrisa triunfante de alguien que acaba de usar el dinero para pisotear la justicia. Renata y Leo se mudaron a vivir conmigo en mi casita de 2 habitaciones. Toda su vida matrimonial cabía en 2 cajas de cartón viejas. Las primeras semanas, la casa se llenó de un silencio pesado. Renata hablaba poco, hacía las tareas de la casa como una sombra, pero poco a poco, la risa de Leo la fue sacando de la oscuridad. Empezamos una nueva vida. Mi pensión era pequeña para mantener a 3 personas. Saqué el viejo cuaderno de mi madre con la receta familiar de tamales. Cada madrugada, cuando el vecindario aún dormía, nuestra pequeña cocina se llenaba del aroma de la masa de maíz y las hojas de plátano. Las 3 preparábamos los tamales juntas. Pusimos una mesita en la esquina de la calle. Al principio vendíamos pocos, pero con el tiempo los vecinos empezaron a amar nuestros tamales. Una anciana vecina me dijo: «Tus tamales son deliciosos, Isabel. Tienen el sabor del amor». La vida seguía siendo difícil, pero teníamos paz. No teníamos mucho dinero, pero podíamos sonreír. Una tarde de fin de semana se escucharon golpes firmes en la puerta. Fui a abrir y el tiempo se detuvo. Frente a mí estaba un hombre elegante con un traje gris. Estaba mucho más envejecido que en mis recuerdos. El cabello con canas en las sienes, el rostro marcado por los años. Pero esos ojos profundos y cálidos, nunca los podría olvidar. Lorenzo Vidal. Me quedé paralizada. El aire se me atascó en el pecho. 30 años. 30 años interminables. Isabel. Pronunció mi nombre con voz ronca por la emoción. Él empezó a hablar con prisa, como si temiera perder la oportunidad. Habló de cómo su familia lo había detenido, de las cartas que le envié y que ellos quemaron, de las amenazas. Acabo de regresar a México. El negocio en España por fin se estabilizó. Lo primero que hice fue ir a nuestro antiguo pueblo. Me dijeron que te habías ido hace mucho tiempo, que tenías una hija. Justo en ese momento, Renata salió del cuarto. «Mamá, ¿quién es?» Los ojos de Lorenzo se clavaron en Renata. Su rostro cambió de color. Renata tenía mis ojos, pero la barbilla, la nariz, hasta la manera en que inclinaba la cabeza, todo era de él. Lorenzo dio un paso atrás.
Su cuerpo pareció tambalearse. Dios mío, mi hija. Renata se quedó helada. Me miró. Luego miró al hombre desconocido, con los ojos llenos de desconcierto. No pude soportarlo más. Giré la cara hacia el pequeño patio y las lágrimas que había contenido durante 30 años finalmente brotaron, cálidas y saladas. La puerta del pasado se había abierto y ninguno de nosotros podría cerrarla jamás. Después de ese encuentro, Lorenzo comenzó a venir seguido. Al principio el ambiente era tenso. Renata lo trataba con una cortesía distante. Lorenzo se mostraba torpe, inseguro. No traía regalos caros. En su lugar, traía cosas sencillas. Una bolsa de naranjas de Veracruz, un libro de historietas para Leo, o simplemente se sentaba en silencio en la vieja silla del porche. Fue Leo quien rompió el hielo. El niño no sabía nada de la historia. Solo veía a un abuelo bondadoso. Se apegó a él, le pedía que le contara historias. Lorenzo, paciente, le enseñaba a armar un pequeño modelo de avión. Una tarde, cuando Leo ya dormía, Lorenzo preguntó suavemente: «Cuéntame sobre tu vida». Y Renata lo soltó todo. Al principio su voz temblaba, pero después toda la rabia y el dolor salieron. Habló de los días en que la familia de su esposo la despreciaba, de las horas extra en la fábrica, del juicio injusto. Cuando llegó a la parte en que Alonso llamó a su hijo un inútil, vi cómo la mano de Lorenzo se cerraba con fuerza, las venas marcándose. Cuando Renata mencionó el nombre completo de Alonso y su puesto, vi cómo Lorenzo se detuvo. Un silencio extraño lo envolvió. Luego se volvió hacia nosotras. El grupo de comunicación Nova Terra. Yo soy su director ejecutivo. Renata y yo nos quedamos heladas. Siguió hablando con tono cansado. Alonso Dávila. Conozco ese nombre. Una estrella en ascenso. Es uno de los candidatos más fuertes para ser nombrado director de marketing nacional. La decisión final se anunciará la próxima semana. La ironía del destino era cruel. El hombre que había hundido a mi hija estaba a punto de subir a la cima dentro de la misma empresa cuyo dueño era el padre que ella nunca conoció. Lorenzo miró fijamente a Renata. Si la justicia del tribunal se compra con dinero, entonces crearemos otra clase de justicia. Un hombre que abandona a su esposa e hijo, que soborna a funcionarios, que humilla a su propio hijo, no merece representar la imagen de Nova Terra. Nunca tendrá ese puesto. Te lo prometo. El día del anuncio se celebró en el gran auditorio de Nova Terra en Ciudad de México. Era la primera vez en mi vida que entraba en un lugar tan lujoso. Un enorme candelabro de cristal colgaba del techo, alfombra roja mullida, el escenario decorado con esplendor. Lorenzo había arreglado para que estuviéramos en un rincón apartado, cerca del escenario, escondidos detrás de una palmera decorativa. Después de varios discursos, llegó el momento. Un vicepresidente subió al podio. Con gran honor, presentamos al nuevo director nacional de marketing del Grupo Nova Terra, el señor Alonso Dávila. Un aplauso ensordecedor llenó el auditorio. Alonso salió desde un costado del escenario. Su traje impecable, el cabello brillante bajo las luces. Una sonrisa de autosuficiencia. Comenzó su discurso con voz fluida. Mi éxito se construyó sobre una base sólida. Los valores familiares. La familia es la fuente de nuestra fuerza. Escuchar esas palabras de su boca me revolvió el estómago. Justo cuando Alonso terminó su frase, las grandes puertas al fondo del auditorio se abrieron de golpe. Lorenzo entró con pasos lentos, firmes, seguros. Detrás de él iba yo, y detrás de mí, Renata cargando a Leo. La música se detuvo. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. La sonrisa de Alonso se congeló. Su rostro cambió de la sorpresa al terror absoluto. Lorenzo subió al escenario sin dudar. Tomó el micrófono. Señoras y señores, disculpen la interrupción, pero antes de celebrar, quiero compartir una historia sobre los valores familiares que el señor Dávila acaba de mencionar. Se giró y señaló hacia Renata y Leo. Esta es la esposa y el hijo de este hombre. Su esposa se desmayó por trabajar hasta el agotamiento mientras él estaba de fiesta. Este niño fue llamado un inútil por la familia paterna. Este hombre compró una sentencia judicial con dinero, despojando a su esposa de todo. Y tenemos las pruebas. Lorenzo hizo una señal y en la gran pantalla comenzó a reproducirse un video. La grabación de la cámara de seguridad en el pasillo del tribunal. Alonso sonriendo, estrechando la mano del juez y deslizando el sobre marrón. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Los periodistas levantaron sus cámaras.
disparando flashes sin parar. Lorenzo se volvió hacia Alonso, que temblaba con el sudor empapándole la frente. El grupo Novaterra se construyó sobre la base de la integridad. No aceptaremos jamás a un mentiroso y cobarde como líder. A partir de este momento, señor Alonso Dávila, usted está despedido. Las luces del escenario seguían brillando, pero para Alonso eran como cuchillos. Bajó la cabeza, incapaz de mirar a nadie. Su gloria había terminado. No sentía alegría ni alivio, solo una extraña paz. La justicia al fin había encontrado el camino hacia nosotros. Esa misma noche regresamos a nuestra pequeña casa en Querétaro. La vida parecía volver a la normalidad, pero el pasado no estaba dispuesto a dejarnos tan fácilmente. El teléfono de Renata empezó a sonar sin parar. Era el número de Alonso. Llamaba constantemente de día y de noche. Cuando fue bloqueado, usó el número de su madre, luego el de su hermana. Renata, contesta. Alonso ya se arrepintió. Todo puede arreglarse. No contestamos. 3 días después, una noche, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Renata me miró dudando. La llamada se perdió. Luego otra y otra más, continuamente. Finalmente, la pantalla se iluminó con un mensaje de Alonso desde un número nuevo. Solo tenía 4 palabras. Por favor, sálvame. Abrí el registro de llamadas. 74 llamadas perdidas en solo 3 días. Renata miraba fijamente la pantalla sin mostrar emoción. Levantó la vista y me pasó el teléfono. Mamá, encárgate tú. No quiero ver su nombre ni escuchar su voz. Ya terminé. Tomé el teléfono. Podía haber escrito palabras crueles, reproches, maldiciones. Pero no lo hice. Solo escribí una respuesta breve, fría, como una sentencia. Ya no tienes derecho a ser salvado. Presioné enviar. Después busqué la opción de bloquear y confirmé. Un pequeño bip sonó. Todo había terminado. Después de cerrar para siempre la puerta con la familia Dávila, Querétaro se volvió sofocante. Cada esquina estaba teñida de recuerdos dolorosos. Lorenzo tenía razón. Necesitábamos un nuevo comienzo. Con su ayuda, nos mudamos a Oaxaca, una ciudad llena de colores en el sur. Lorenzo nos compró una casita con paredes color cúrcuma y un pequeño patio bañado por el sol. Cuando le dije que quería devolverle el dinero algún día, él negó con la cabeza. Isabel, esto no es caridad. Es la responsabilidad de un padre, una responsabilidad que descuidé durante 30 años. Por favor, déjame hacer algo correcto, aunque sea tarde. Y allí, bajo la luz cálida de Oaxaca, mi hija volvió a vivir. Renata se inscribió en un curso de cerámica tradicional. Sus manos, antes endurecidas por la fábrica, se volvieron suaves y hábiles. Abrió un pequeño taller y sus piezas, sencillas y llenas de alma, se volvieron populares. Leo iba a una escuela donde era feliz. Corría, reía con sus amigos. Ya no era el niño tímido y asustado. Ya no hablaba de su padre. Lorenzo no vivía con nosotras, pero cada fin de semana conducía hasta aquí para visitarnos. No intentaba ser un padre en el sentido estricto. Se convirtió en un amigo de Renata y en un abuelo maravilloso para Leo. Una mañana de domingo, mientras cortaba las flores de crisantemo, Leo corrió hacia mí señalando una flor blanca. Abuela, esta es la flor de la paz, ¿verdad? Me sorprendí. ¿Por qué piensas eso? Porque cada vez que la miro, tú y mamá sonríen. Le acaricié la cabeza. Así es, hijo. Pero también es la flor del perdón, porque solo cuando aprendemos a perdonar, no a los demás, sino a nosotros mismos por haber soportado tanto, encontramos la verdadera paz. Levanté la vista hacia el cielo azul de Oaxaca. Después de media vida viviendo con miedo al qué dirán, miedo a la soledad, miedo a perder una familia que nunca fue realmente mía, por fin aprendí a vivir sin temer a la pérdida. La paz no es un lugar sin tormentas. Es la calma del alma incluso cuando el huracán ruge. Y ahora, la tormenta de mi vida por fin ha pasado. Han pasado 10 años desde el día en que llegamos a Oaxaca. El taller de cerámica de Renata ahora ocupa toda la parte trasera de la casa. Los visitantes llegan de todas partes, no solo para comprar, sino para escucharla contar historias sobre la tierra, el fuego y la resurrección. Mi hija ha encontrado el amor una vez más. Mateo es profesor de historia en la escuela del pueblo. Es amable, tranquilo, y en su mirada hacia Renata veo respeto y admiración sinceros. Leo ya es un joven de 16 años, alto y maduro. Tiene los ojos profundos de Lorenzo y la sonrisa amable de su madre.
Su verdadera pasión es la arquitectura. Una noche de domingo, durante la cena familiar, Leo dejó el tenedor sobre la mesa. Parecía nervioso. Abuela, mamá, don Lorenzo, maestro Mateo, tengo algo que decir. Todos guardamos silencio. Tomó aire. Fui al registro civil. Quiero hacer el trámite para cambiar mi apellido. Quiero llevar el apellido Vidal. La habitación quedó en silencio. Renata se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Lorenzo permaneció quieto, sin poder creer lo que acababa de oír. Leo lo miró directo a los ojos. Seguiré llevando el Vargas de mi mamá porque es mi origen, pero quiero llevar su apellido también. No es por dinero. Es porque cuando más necesité un padre o un abuelo, usted estuvo ahí. Me enseñó a volar cometas, me habló de la rectitud, me mostró lo que significa una familia de verdad. Estoy orgulloso de ser su nieto. Lorenzo no pudo pronunciar palabra. Solo bajó la cabeza y sus hombros anchos comenzaron a temblar. Vi una lágrima caer sobre la servilleta en su regazo. Renata tampoco pudo contenerse. Lloraba en silencio, lágrimas de felicidad. Miré alrededor de la mesa. Mi hija que había recuperado su sonrisa. Mi nieto lleno de orgullo y bondad. El hombre que regresó del pasado para redimirse. El nuevo hombre que trajo la paz. Recordé aquella foto de Navidad de los Dávila con la frase «bendición verdadera». Estaban equivocados. La bendición no está en los banquetes ni en los regalos caros. La bendición está aquí, en esta casita de paredes amarillas, en las risas, en las lágrimas de alegría, en los lazos que nacen de los pedazos rotos. Después de todo lo vivido, la lección que quiero compartir es esta. Nunca permitan que el miedo o la resignación encadenen su vida. Alguna vez creí que soportar era la forma de mantener a la familia unida, que callar era un sacrificio por los hijos. Pero cuando callamos ante la injusticia, solo ayudamos al cruel a avanzar. El amor no puede existir en la humillación. Familia no significa nada si falta el respeto. Perdonar no es olvidar. Es soltar el peso que ha oprimido el corazón por demasiado tiempo. Solo cuando uno se levanta, dice basta y cierra la puerta del pasado doloroso, puede abrir la de la libertad y la paz. La vida me enseñó que la justicia puede tardar, pero siempre llega cuando tenemos el valor de reclamar nuestra dignidad. Y supe entonces que esta sí era la verdadera bendición.